Buenas tardes. En esta hora nos hemos reunido aquí con el propósito de hablar referente a nuestro obispo Manuel Umaña Salinas, de 1876 a 1964. Nos encontramos con nuestro pastor, reverendo Edmundo Centeno Céspedes, pastor gobernante de la Catedral Evangélica de Puente Alto, y nuestro hermano Esteban Insignia Latapier, quien fuera por muchos años director o jefe del departamento de prensa y de medios audiovisuales de la Catedral Evangélica de Santiago. Con ellos esperamos tener una hermosa bendición al recordar a grandes hombres del Señor. Nuestro pastor, quisiéramos si nos pudiese explicar algo sobre la vida o de los inicios de nuestro obispo Umaña. Bueno, agradezco al Señor la honra, la bendición de poder referirnos a tan insigne hermano, pastor, superintendente y obispo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Nuestro recordado pastor y obispo Manuel Umaña Salinas nace un 16 de noviembre de 1876 en San Francisco de Limache, hijo de una antigua familia de esa ciudad. Quiero ir por lo vasto de su experiencia espiritual, hacer algo muy pequeño con respecto a la pregunta. En 1904 contrae matrimonio con una hermana, la hermana Mercedes Gutiérrez Morales, una muy linda hermana de la iglesia de Barral y de un carácter espiritual muy lindo. Él no era convertido. La oración de su esposa y de la iglesia lo trae a él en 1905 a la iglesia en que ambos militaban, la iglesia metodista episcopal. Aún no se producía en gran manera el avivamiento que llegó en 1909. Ya en 1907 era oficial de la iglesia porque se convirtió. O sea, él se convirtió de un viaje. No fue eso, hermanito. No, él se convirtió y se convirtió de verdad. Y hubo una obra tan grande en su vida que en 2 años era oficial de la iglesia. Bueno, en el avivamiento de 1909, él se encontraba en Limache. Viaja desde esa ciudad a Santiago y empieza a caminar en la primera iglesia metodista pentecostal de Santiago. Estamos hablando de 1910. Ya se había producido la salida de los 36 hermanos el 12 de septiembre de 1909. Entonces él llega cuando está en 1910. Y bueno, sus características espirituales, sus dones, su condición de hombre de Dios hacen que rápidamente el pastor de la época, el pastor Carlos Leighton, lo escoja como su ayudante, oficial y ayudante de pastor. El pastor Leighton se enferma y él propone como pastor al hermano Umaña, quien asume en 1910 como encargado de la obra, no nombrado todavía por la conferencia. Qué lindo es conocer a los grandes hombres del Señor. Hoy también queremos dar espacio a nuestro hermano Esteban a que nos cuente parte de los testimonios que corresponden al periodo de pastor previo al obispado del pastor Manuel Umaña Salinas. Gracias, hermano David. Bueno, bonito recordar justamente la parte espiritual de este varón del Señor y así también las vivencias que tuvo la iglesia, porque esto redundó en que el testimonio de nuestro obispo marcó a muchos hermanos, hay muchas experiencias, de las cuales quiero rescatar algunas que a lo mejor algunos ya lo han escuchado. Esta experiencia pasó en el seno de nuestra familia y les quiero contar que mi abuela Juana Contreras Lizana, casada en ese tiempo con Manuel Latapier Rojas, quien fuera mi abuelo, bueno, después le decían la hermana Latapier porque siempre tomaba el apellido del varón en esos tiempos. Y pasó esto en el pueblo de Los Lirios.
Mi obispo venía del sur, mi pastor venía del sur, y pasa los lirios, mi abuela lo invita a almorzar, típico de las casas de campo, que en la parte, ¿no es cierto?, de afuera tenía un parrón, y en ese parrón una mesa con un mantel blanco, pero había algo muy especial en esa mesa. No era muy agradable, ¿no es cierto?, que en esos tiempos estuviera plagado de hormigas. Entonces colocaban estos tarritos con agua, pero igual las hormigas pasaban y hacían esta plaga en las mesas. En esto mi abuela le hace comentario a mi pastor, le dice: no se preocupe, hermana, no se preocupe, usted me ha invitado a almorzar, almorcemos, no se haga problema. Junta, después termina el almuerzo, corto este testimonio, y le dice a las hormigas: tomen estas miguitas y nunca más vuelvan a este lugar. Esta es una casa donde vive una sierva del Señor, y hoy día se ha sentado un siervo del Señor, por lo tanto nunca más regresen a este lugar. Y en ese tiempo habían plagas de hormigas a los alrededores, y nunca más volvieron las hormigas ahí. Entonces, bueno, un poco más jocoso cuando les cuento los testimonios a los hermanos, les digo: yo no sé yo no he sabido que las hormigas tengan orejas, pero podemos sacar cuenta de que la palabra profética, ¿no es cierto?, mandatoria, ¿no es cierto?, de mi pastor, ya se veía venir, ¿no es cierto?, como un hombre como un testimonio muy grande, muy bonito y de poder, como lo vamos a ver en el recuento de esta historia que ha sido muy bonita, y de lo que fue nuestro obispo Manuel Umaña Salinas. Así también es importante conocer, como conocimos algunos testimonios, como conocimos su inicio de vida y también de cómo llegó al Evangelio. Es importante también conocer cómo partió la obra del Señor, en este caso, en la iglesia de Romero, parece. En Romero, la primera iglesia. En la primera iglesia, por favor. Mi pastor, ¿nos podría contar algo de eso? A ver, dos cosas antes de eso. Una es para aquellos que tienen una visión distinta a la evangélica, o siendo evangélicos han recibido otra enseñanza y piensan que no se debe hablar de los varones de Dios porque es como idolatría o como endiosarlos. Quiero recordar que la palabra del Señor nos manda a reconocer a los que nos presiden en el Señor, y especialmente a aquellos que han consagrado su vida a Dios y que nos han dado ejemplo. Dice: examinar su conducta, dice, ver cuál es el resultado de su conducta e imitar su fe. Este varón, el pastor ya Manuel Umaña Salinas, fue un hombre de Dios, inspirado por el Señor, de mucha oración, una persona que tomó la bandera del Evangelio y fue incansable en su trabajo. Cuando nosotros hoy día lo recordamos, no estamos endiosando a nadie. Él fue como toda persona, como todos nosotros lo somos, pero lo que estamos resaltando es la hermosura de la obra de Dios en él, que obviamente lo llevó a ser uno de los grandes hombres espirituales de este país. Ahora, en cuanto a su pregunta, la verdad es que fue muy difícil. Quiero recordar que se siguió el modelo de la Iglesia Metodista Episcopal, de quien salimos, hoy Metodista de Chile. Tenía una primera iglesia y una segunda iglesia. La primera estaba en el antiguo barrio alto de Santiago, en el sector centro de la ciudad, y otro estaba en el sector sur de Santiago. Cuando la iglesia ya se forma como Iglesia Metodista Nacional, que da lugar luego en 1916 a Metodista Pentecostal en el nombre jurídico, se toma a los hermanos de la primera como primera iglesia metodista pentecostal y a los hermanos de la segunda iglesia episcopal, que salieron también, como segunda iglesia metodista pentecostal en el sector sur. Bien, la verdad es que los hermanos eran de muy escasos recursos. Se arrendó un local en la calle Romero,
estamos hablando de 1910, 1911, entre esperanza y libertad. La verdad es que para la época el arriendo era carísimo, 40 pesos, que entre los hermanos no se reunía. De hecho, menos podían mantener al matrimonio pastoral. Resultado, nuestra pastora Mercedes Gutiérrez Morales de Umaña tenía que salir a trabajar, mientras nuestro obispo Umaña se dedicaba incansablemente a la obra. Fueron momentos muy duros. Él contaba en décadas después que aún se acordaba de que él y su esposa más de una vez se desmayaron de hambre porque no tenían que comer. Pero seguían predicando el Evangelio, seguían diciendo que Cristo sana, Cristo salva, Cristo perdona, Cristo limpia, Cristo hace maravilla. En 1911, él es confirmado por la conferencia como pastor probando. Fue ayudante del pastor, fue encargado de la obra, ¿cierto? A los 2 meses de haber sido encargado de la obra, muere el pastor Leighton, y en la conferencia de 1911 él es confirmado como pastor probando. Bueno, en 1912 él tiene una experiencia muy especial. El Señor le habla y él pronuncia la profecía de que Chile será para Cristo. O como algunos dicen por ahí, Chile para Cristo, pero la profecía es Chile será para Cristo. En ese mismo año, él, a pesar de que no tenían prácticamente apurado, alcanzaban a pagar el arriendo, sin embargo, abrieron 5 nuevos locales. Claro, usted dirá, ¿cómo entonces? En casas de hermanos. Hermanos que cedían sus casas, una pieza para poder abrir obra, y fue llegando más gente. Y bueno, el Señor también fue bendiciendo la iglesia. En 1913 se trasladan desde Romero hasta Erasmo Escala con Herrera. Y en la conferencia de ese año, él es ascendido a pastor diácono. En 1916 asciende a pastor presbítero y la iglesia se traslada a la calle J. Beche, número 91, esquina de Thompson. Años muy difíciles. Hay que recordar que no había separación de iglesia del Estado. Existía todavía el artículo 5 de la Constitución de 1833 que prohibía todo culto que no fuese el de la iglesia dominante. La policía, los religiosos y la gente de mal vivir muchas veces perseguía a los hermanos. Los hermanos salían a predicar a la calle y en aquel tiempo era ilegal porque no estaba permitida ninguna otra religión en Chile. Son años de oscurantismo religioso en Chile, terribles. Pero el obispo Umaña fue incansable en trabajar, el futuro obispo Umaña, en ese tiempo el pastor Umaña, fue incansable en trabajar, y vino un movimiento de Dios maravilloso, experiencias sublimes de la gracia de Dios, convirtiendo a gente muy complicada, y la iglesia fue tomando un nombre, porque Dios sí estaba con ella, no había duda de eso. Y mucha gente se convirtió. Es un momento muy difícil, de mucha estrechez y de muchos problemas. Muchos hermanos eran detenidos y dejados en los calabozos por la herejía y el delito de predicar el evangelio en las calles. Pero ellos seguían predicando. Eso es lo que nos debe quedar como enseñanza. La iglesia se detiene solo para predicar. La iglesia metodista pentecostal, ¿no es cierto?, nace de esa situación de estos hermanos que fueron los que salieron de la metodista, de la iglesia episcopal para formar la metodista pentecostal. Por supuesto que ahí ya se hace un movimiento mucho más rico en cuanto a la parte propia de la vivencia chilena. Se incluyen ya la parte, si bien coral, pero después se vienen los instrumentos, si bien se incluye después todo el testimonial que tiene mi obispo Umaña con respecto a incluso a la construcción de bancas, a la forma como se predicó con altavoz, con las bocinas, los altavoces.
que sería muy bonito haber tenido un portavoz, como ellos predicaban, como fue también Gloria a Dios, las tres Glorias a Dios, que representan al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, así muchas cosas que se fueron uniendo, digamos, a este movimiento pentecostal, a la cual hoy en día nosotros somos garantes de esas experiencias y todo lo que hemos estado contando y de muchos otros detalles, ¿no es cierto? Que para hacer cápsulas tendríamos mucho de qué conversar de todo esto, pero fue un movimiento que nació, ¿no es cierto?, ahí en el seno de la Iglesia Metodista Episcopal. Para mí eso fue muy relevante, y también que Willis y Huber haya dado esta posibilidad de que los hermanos hayan tenido esta posibilidad de formar esta iglesia al margen de la metodista, de la iglesia episcopal en su época. Nuestro pastor, consulta. El periodo más tradicional o la dirección más conocida como templo de nuestro hijo Maña fue JBH 40. ¿En qué año llegamos a aquel lugar? A ver, ya dijimos, ¿cierto?, que en 1916 la iglesia se traslada a la calle Cotabeche, específicamente esquina de Thompson, el número 91. Abajo estaba el templo y arriba vivía el pastor. Quiero recordar que no es lo que hoy día es, o sea, hoy día está en la principal avenida de Santiago. En aquellos tiempos el sector estaba fuera de la ciudad, pasaba a la estación. Todas las ciudades, incluida Santiago, terminaban en la estación central, por algo se llamaba la central, ahí terminaba el pueblo. Todo lo demás era campo, y este sector era conocido como Chuchunco. Y en Santiago, cuando se quería decir que algo estaba lejos, está más lejos que Chuchunco. Chuchunco era Cotabeche, justamente. Es el barrio de Chuchunco. Y la verdad es que se toma la decisión dado el problema de los arriendos cada vez más caros, y tratando de buscar algo propio, se llega a arrendar a JBH 91, y es lindo lo que pasó y cómo se llegó a JBH 40. Es bueno contarlo porque es una experiencia de mi obispo Maña. Le pidieron JBH 91, que tenía que entregar, y él, siempre pensando en su raíz metodista episcopal, en el sector que se ocupaba, salió a buscar algún lugar que le arrendaran cerca del sector normal, San Pablo, Alameda, Matucana, el sector donde habían nacido ellos espiritualmente. Y él contaba de que, bueno, esto lo contaba nuestro pastor Vázquez, a él lo escuchamos contar varias veces esta experiencia y nunca varió un milímetro en lo que decía. Dice que fue por Matucana, llegó a San Pablo, en San Pablo dobla, y cuando va llegando a Chacabuco, dobla por Chacabuco pensando que por ahí podría ser. No hay que olvidarse que la primera iglesia metodista está en Portales, esquina de Cueto, está en el sector. Y cuando eran 7 de la mañana, no había nadie, y se encuentra con un señor, un joven, muy elegante, muy sonriente, y que le dice: ¿qué anda haciendo por aquí, Pastor Maña? O sea, él ni siquiera se sorprende que le diga el nombre, fue como tan natural. Le dice: yo ando buscando, le dijo, por aquí un lugar para la iglesia porque nos pidieron. No, le dijo, no busque por aquí, le dijo. Vuélvase a su casa, que muy cerca de donde usted está el lugar que el Señor le va a dar como para templo. Bueno, hasta luego. El joven dobló por San Pablo y él reacciona. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Cómo me conoce? ¿Y cómo me dice? Y vuelve. No había nadie, estaba todo cerrado. Y no hay un alma, ni hacia el poniente, ni hacia el oriente. Pero se fue confortado y volvió. Esa noche tuvo una revelación en sueño. Se le aparece el mismo joven y le dice: yo soy Jesucristo. Yo salí a tu encuentro en la mañana, y muy cerca de aquí te voy a dar un lugar.
Bueno, pasó eso. En esos días, ahí estaba la fábrica de leche, digamos la embotelladora de leche Delicias, una de que existía en aquellos años. Y al frente, en lo que es JBH hoy día, de toda esa primera cuadra, eran puras caballerizas en que se guardaban los carros y los caballos de la gente que repartía la leche hacia el Barrio Alto. Ñuñoa y Guañamaquena y la parte central de Santiago. Botella de vidrio de aquellos años. Entonces, le dan un dato que un señor que tenía una cabelleriza frente al portón de la botella de Delicia, vendía una botella. Fue a hablar con él, pero no tenía nada. O sea, tenía 0 pesos. Solamente fue a hablar motivado por lo que el Señor le dijo de esa revelación. Y el caballero le dijo, sí, le dijo, vendo la propiedad. ¿En cuánto la vende? En tanto. Le dijo, un poco cara para nosotros porque tenemos. Bueno, dijo, es para la iglesia, se la dejó en tanto. Si está de acuerdo, le dijo, hagamos el trato, me la va pagando usted como pueda. Esa era otra condición, que le dijeran que pagara. Todos sabemos que quien vende una propiedad nunca le va a decir a alguien, páguemela como pueda, porque yo me puedo parar 100 años. Entonces, puedo pagarle en cualquier cuota. Bueno, fueron a comprar la propiedad. Todos sabemos que cuando se vende una propiedad, el comprador tiene que pagar los gastos de notaría. Mi pastor no tenía. El vendedor pagó los gastos de notaría, conservador, y hasta le pagó el traslado a él, porque no, sin ninguno, solo con la fe. Y eso fue JBH 36 y JBH 40. Cuando él asume como, primero que nada, como pastor de JBH, como pastor de la primera iglesia más que JBH, porque hubo varias direcciones. Como pastor de la primera iglesia, él hace un esfuerzo, y aquí hay que destacar la maravillosa obra de Iván. Era un hombre muy sencillo, de pocas letras. Él fue, por así decirlo, un autodidacta. Fue dirigido y entrenado por el Espíritu del Señor, pero tuvo una doctrina tan poderosa basada en las Escrituras, y era un rasgo que se ha dado poco en el resto de las iglesias. Su énfasis en formar predicadores y pastores. Él entregaba la palabra, estaban los voluntarios el día martes, él corregía a los hermanos, él mandaba predicadores, y cuando un predicador cometía un error, él lo llamaba y lo corregía. Cuando fue superintendente y tenía que nombrar pastores, él probaba a los pastores. Ningún pastor salía sin haber rendido una prueba espiritual que a él le diera seguridad de que el hombre le iba a ir bien. Es famosa la experiencia de los ladrillos. Citó a 4 hermanos, tenía que mandar un pastor. Citó a 4 hermanos. Y había un montón de ladrillos. Y le dijo, hermano, por favor, esos ladrillos que están allí, en esa esquina, pónganlos acá. Los hermanos tomaron los ladrillos, los pusieron acá. Lo llamaron, fue a verlo, le dijo, no están bien ahí. Hermanos, pónganlo acá. Se fue uno. Volvieron a cambiar el ladrillo, acá los 3 que quedaron. Lo cambiaron. Van a avisarle. Dijo, no están bien ahí. Pónganlo acá. Se fue otro. Quedaron 2. Bien. Lo volvieron a llamar. Vino a ver. No, hermano, está mal aquí, dijo. Pónganlo allá. Se fue otro. Y hubo uno solo que cargó todos los ladrillos y los llevó a donde estaban primero, donde habían partido.
Fue a avisar, había terminado. Ninguno de ellos sabía por qué estaban. Lo llamaron a ellos para cambiar el ladrillo nomás. Cuando lo ve, le dice, hijo, le dijo, tú eres el que va. Tuya es la bendición, tú vas como pastor a tal parte. En fin, esto va a decir, es que es ridículo. Es que él tenía una parte de Dios que es difícil de explicar. Pero a todos esos pastores que él mandó les fue bien. Ninguno fracasó. Entonces hay un mover del espíritu, una preocupación por la formación, una preocupación por decirle a la persona, mire, hágalo así, hágalo acá. ¿Por qué hizo esto? Se cuenta de un hermano que fue a una clase como guía en aquellos años y cometió un error. Lo llamó él y le dijo, hombre, ¿por qué hiciste esto? Y él le dijo, mi pastor, yo pensé que lo estaba haciendo bien. Entonces le dijo, entonces no eres culpable. Ve en paz. O sea, esas cosas ricas, el Espíritu de Dios. Nuestra obra no es dirigida solamente, por supuesto, hay raciocinio. Dios nos ha dado inteligencia para poder actuar. Pero no está dirigida por eso. Está dirigida por el Espíritu del Señor. Y si hay una cosa clara de Obispo Umaña, es que el Señor lo dirigía. Eso es verdad. Pastor de la iglesia de JBH es ungido como obispo. ¿Y dónde fue? ¿Cuál fue la categoría? ¿Cómo se le nombró como obispo de nuestra iglesia? Tengo entendido que fue en la conferencia en Tomé. Tomé llegó, bueno, quiero aquí agregar algo muy... si estuviera mi mamá, me daría la razón. Fue el primer matrimonio que hizo cuando regresó, ¿no es cierto?, a la iglesia, el matrimonio de mi papá y mi madre. De Ana la cuando volvió otra vez. Y Orlando Insignia Cabral. Ese fue el primer matrimonio que hizo nuestro hijo. Siempre miraba a las personas y se daba cuenta que yo te quiero contar un testimonio justamente del hermano Justiniano, ¿no? Justiniano Contreras, testimonio casado con la hermana Alicia Poblete. Y el testimonio era que siendo ya habiendo conocido al Evangelio, pero siempre tenía todavía, ¿no es cierto?, ese deseo de era carrerista, le gustaban las carreras de caballos. Entonces vivía siempre, incluso todavía viven cerca de Cluípico. Y dice que yendo ese día domingo a la escuela dominical, iban caminando y la hermana me corrobora lo que le estoy diciendo y me dice que un señor le gritó a otro señor, le dijo, oye, le dijo, apuesta al número 5, pero todo lo que tenga, porque seguro que va. Y como a él le gustaban las carreras, eso fue, pero el diablo, como se dice, lo fue trabajando. Mira, le dijo, apuéstale al 5, mira que el dato que tú escuchaste, seguro que va. Llegaron a la iglesia, entregaron el servicio, y ella dijo, ¿cómo lo hago? Y le dice, voy y vuelvo. El típico es el voy y vuelvo, ¿no es cierto? Es antiguo. El antiguo. Entonces se para el hermano Justiniano Contreras en la subida que hay ahí hacia al templo mismo, y mi obispo tenía la casa al lado de la iglesia. Y mi obispo Umaña le dice, ven, lo llama. Mi obispo, dígame, qué bonita la chaqueta que tiene, le dijo. Muy bonita, me dijo. Qué preciosa, le dijo. Y le interpela y le dice, ¿hacia dónde vas?, le dice. Mi obispo le dijo, usted sabe a dónde voy. Entonces dijo, no vaya, porque no vas a ganar nada. Devuélvete y el Señor te va a bendecir. Como él ya sabía de que él había, como dice, adivinado, ¿no es cierto? Claro. Pero el Señor le había colocado ese espíritu, ¿no es cierto?, de conocer las intenciones que tenía en su mente. Al día siguiente, él compró el diario para corroborar qué es lo que pasaba. Claro, buscó en todos los diarios que se había ganado el caballo 5, no aparecía en ninguna parte. Fíjate, o sea, hasta aún eso él colocó en duda de que mi obispo le hubiese
dado esa experiencia, vivir esa experiencia tan fuerte de haber adivinado qué es lo que, en el fondo, qué es lo que él iba a hacer en ese momento. Es también necesario recordar que la Iglesia siempre ha estado preocupado de aquel que lo necesita. Nosotros recordamos un accidente famoso, no tengo la fecha, pero un accidente que ocurrió cuando venían de vuelta algunos ciclistas. Quisiera si mi pastor del mundo nos pudiese comentar algo sobre aquella ocasión. Fue un accidente que costó 8 vidas. 8 hermanos ciclistas perdieron la vida. Obviamente dejaron viudas, dejaron hijos. Mi obispo Maña se preocupó de que nunca les faltara nada, que la iglesia siempre estuviera presente. De hecho, para los más antiguos, debe recordarse que hubo una famosa comisión de las viudas que dirigía el hermano Enrique Céspedes y que fueron motivo de enorme bendición en el circuito de Jotaveche y en los pastorados, generalmente de la región metropolitana, porque donde iban pedían una ofrenda para estos hermanos, esta familia, y Dios se manifestaba de una forma tan grande que nunca les faltó nada. Siempre la iglesia estuvo presente en la asistencia de las viudas y en la crianza de los hijos. Y eso, es una constante en la iglesia nuestra, porque desde el principio el Evangelio nos manda a no decirle al hermano que Dios te bendiga, sino que ayudarlo, proveerle si tiene necesidad. Y mi obispo también cumplió con eso, cuando no había ninguna de las cosas que hoy día hay de redes, no, simplemente cuando todo el mundo velaba por sí mismo, la iglesia sí estaba velando por aquellos que necesitaban. Bueno, cosas lindas de quien fuera un gran hombre de Dios. Él fue el varón que conocemos a través de la historia, que nació, que se desarrolló y que partió en un momento determinado. Pero más allá de la parte eclesiástica formal, lo que queremos dejar en claro es de que fue un profeta de Dios, un hombre que tuvo un grado de contacto y conocimiento con el Señor rara vez conocido en Chile. Era un hombre de mucha oración. Se le conocía que en las rodillas él tenía callitos. Y de hecho usaba un pisito para poder orar porque tenía callos. Era un hombre que el Espíritu de Dios le avisaba lo que venía. Cuando se hablaba de las palmeras, él se acostumbraba a colocar delante de la palmera norte, entre el templo y la palmera, ahí se ponía con su mantito, una manta bien linda que tenía. Bueno, no queremos complicar a nadie, pero hay muchas personas que han tratado de usar la mantita, pero no han tenido nunca el poder que tenía de Dios, nuestro obispo Maña. Sus generaciones, porque fueron varias las que él estuvo, hay que pensar que él dirigió la iglesia 30 años a nivel nacional e internacional, pero él estuvo 54 años a cargo de la iglesia. Y pues, imagínense la cantidad de generaciones, 6-7 generaciones, a las que casó, a los abuelos, a los hijos, a los padres, a los nietos. Testimonios maravillosos, por ejemplo, como cuando se incendió Jotaveche y llegaron los bomberos a apagar el fuego, y no, pues era el poder del Espíritu Santo que estaba ahí, y de hecho varios bomberos se convirtieron. O sea, cosas maravillosas como esas son que quedan. Cuando profetiza de que va a haber un gran templo, después una catedral, que van a haber tedeos y tantas cosas, cuando la calle estaba no empedrada frente a la parte salir de Dice, lo demás de la tierra, cuando la misma Alameda dejaba mucho que desear porque era la parte de atrás de Santiago, cuando los autos más grandes que habían eran carreteras que estaban afuera. ¿Y cómo pudo él prever lo que iba a pasar después? O sea, el Espíritu del Señor se lo manifestó y lo profetizó,
y se ha cumplido. Hubo un tiempo en la iglesia en que hubo modas. Y la moda era quién tenía más fe. Fe. Hermano, tiene fe. Tiene fe. Y era como una competencia quién tenía fe. Dentro de eso estaba su chofer. Era un hermano que terminó su día en Mayor Norte y que después de trabajar con él se descarrió un tiempo y volvió después con una pierna menos. Y él nos contaba esta experiencia. Tuvo que llevar a mi obispo hacia la costa y no era la cuesta más rica que hoy día, pavimentada, era todo así nomás en tierra y era bastante más peligrosa que lo que hoy día es. Van llegando a la parte alta y mi obispo de Maña le dice: ¿usted tiene fe, hermano? Sí, mi obispo. Y le empezó a hablar de la fe. Mi obispo, él como era grande. Ya pues le dijo: suelte el volante. ¿Está loco? Le dijo. Nos desbarrancamos. Suelta el volante, hombre. Le dijo: si tiene fe, suelta el volante. Pero mira, suelta el volante, hombre. Fue tanto que saltó. Y dice que él va viendo que en toda la bifurcación que se va formando hacia abajo, tomaron el volante y fueron manejando sin, él no vio a nadie manejar, pero iban manejando el vehículo hasta que bajó toda la cuesta, llegó a la parte de entrada de la carretera y el vehículo se detuvo. Y ahí lo agarró Noé. Así que teníais fe. ¿Ves? Así como tú, son muchos que dicen que tienen fe, pero no tienen fe. Porque si tuvieras fe, habrías obedecido de inmediato. Te viste por tu vida, porque no tienes fe. Y le dio ahí, entre una corrección, o como diríamos nosotros hoy día, un café, y cargadito, pero le enseñó. Esas cosas lindas de los hombres de Dios. Otra oportunidad, venían de San Antonio. El hermano se descuidó y no arregló, no cambió el aceite del vehículo y el vehículo se paró en plena carretera. Y dijo: me va a retar mi obispo. El obispo ya. Me va a retar, dijo. Y levantó el capot y empezó a hacer un teatro ahí como que algo fallaba. ¿Qué pasa? Le dijo. Intentó, no, le dijo, no me mientas. Le falló el aceite. No cumpliste con tu trabajo, te descuidaste. Tu trabajo es cuidar que el vehículo esté impecable para cuando lo necesitamos. Sí, mi obispo, le dijo, me falló el aceite, me descuidé. El vehículo se detuvo ahí. Mira, le dijo: ¿ves ese árbol que está allá? Hay un árbol como a 2 cuadras. Anda allá, le dijo, y vas a encontrar aceite. Era mi obispo, tenía su carácter también. Mi obispo no era un hombre tampoco que anduviese sonriendo a todo el mundo. Él era un hombre de autoridad, él tenía autoridad de Dios y la ejercía. Ya me caí, que me rete mejor pues, pero ¿a dónde voy a encontrar aceite por aquí? Llegó al lado del árbol. Al lado del árbol había unas piedras, como un peñasco. Cruza el peñasco y detrás del peñasco hay un galón de aceite nuevecito. Lo toma, lo trae, llega al estanque, quedó listo y partieron. Usted dirá: ¿y cómo sabe esto? Porque nosotros íbamos todos los meses a apoyar como cuerpo de jóvenes al pastor Luis Rivero en La Ligua, una vez al mes. Y el hermano que nos llevaba era este hermano que fue chofer de mi obispo Maña, que después se descarrió y volvió con una pierna menos. Nos contó, pero N testimonio de cómo el Señor usaba a mi obispo Maña. Lamentablemente el tiempo no nos permite. Si estamos en esta reunión, en esta acción de homenaje, es para recordar, agradecer a Dios, honrar a Dios, agradecer al Señor por habernos conseguido como iglesia tener a este gran varón de Dios como miembro de nuestra iglesia, como pastor, como superintendente y como obispo. Recordar que fue el primer obispo pentecostal chileno.
Antes de él no hubo ningún otro obispo pentecostal. Hoy día hay muchos, pero en aquel tiempo no había ninguno. Él fue el primero. Recordar, bueno, la verdad que el tiempo se fue, pero hay tantas cosas. Solo recordar a la iglesia que la iglesia tiene que recordar a los grandes hombres de Dios. Llamamos a todos los pastores, a todos los hermanos de sus respectivas iglesias que reconozcan el trabajo de sus pastores. Hay mucho trabajo silencioso que se hace con el hermano en un consejo, en una visita, en una enfermedad. Usted que está escuchando este homenaje a nuestro obispo Umaña, haga lo mismo con su pastor, porque él también en su medida es un siervo de Dios, del Dios Altísimo, que está haciendo la obra de Dios en el lugar en que usted está. Nuestro obispo fue un instrumento escogido para todo el país y fue un hombre grande que marcó ruta. Termino. El día que falleció, en la madrugada, un pastor, no de nuestra iglesia, tuvo una revelación. Y en esa revelación, él veía que era transportado al cielo. Y veía ángeles preparando una recepción, una banda, gente que portaba honores, que ensayaba rendir honores. Entonces él se acerca a uno de los ángeles y le dice: ¿qué pasa? ¿Por qué todo esto? Y el ángel le dice: es que se están preparando para recibir a un gran general que ha ganado muchas batallas en la tierra. Bueno, y le dijo: ¿y yo puedo ver? Sí, le dijo: póngase por ahí, le dijo, y puede ver cuando llegue. Bueno, se escuchó un carruaje que venía y él atento a mirar. Cuando ve que viene de pie nuestro obispo Umaña y lo saluda. Bueno, ellos no le decían obispo, ellos decían el pastor Umaña. Y lo ve pasar. Pero venía con todo el pecho lleno de charreteras, lleno de estas condecoraciones de los militares. Y pasa. Oh, dijo el pastor Umaña. Pero cuando pasa, le mira a la guerrera y por detrás iba toda perforada de balas. Las luchas que él tuvo, y muy grande en la tierra aquí. Bueno, pasa la carroza, porque es una carroza, y a él se le va la vista como se le va a uno a los vehículos, a la patente. Y se ve abajo. Pero en lugar de patente, había una leyenda. Decía: escogido 2000 años antes de la fundación del mundo. Ese fue don Manuel Umaña Salinas, nuestro hermano, nuestro pastor, nuestro superintendente y nuestro obispo, primer obispo metodista pentecostal chileno. Que el Señor les bendiga a los que han escuchado esto y todo sea para la honra y gloria del Señor. Agregando, como dato relevante, el Evangelio en Chile se expandió grandemente en el tiempo de nuestro obispo Manuel Umaña Salinas. A su vez, como en dicho periodo se abrió la obra en Argentina. Por misericordia del Señor, él trabajó arduamente por el Evangelio. Muchas de nuestras autoridades pudieron ver su nacimiento dentro de este caminar en dicho periodo, y agradecemos al Señor tanto por la labor que hizo nuestro obispo Manuel Umaña Salinas, como también por la labor de todos los pastores, de todos los predicadores que formó, y reconocer que a 56 años de su partida, exactamente un domingo 2 de agosto de 1964, Dios le llama a su presencia, y por su misericordia hoy día, 56 años después, podemos reunirnos para recordar
a grandes hombres del Señor, como fue el caso de nuestro obispo Manuel. Para Dios, que me ha concedido la bendición de poder trabajar aquí, de poder compartir con estos varones que por misericordia del Señor pueden recordar la historia de nuestra iglesia, para el tributo a toda honra y toda gloria, desde ahora y para siempre.